Vamos ahora a Perú para hablar del escándalo por plagio que enfrenta el candidato presidencial César Acuña. El político del partido Alianza para el Progreso protagoniza un debate sobre moral y valores en el país por su presunto irrespeto a la propiedad intelectual. Acuña imprimió en el año 2002 el libro Política Educativa, Conceptos, Reflexiones y Propuestas, que ya había sido publicado por el profesor Otoniel Alvarado en el año 1999. Esta no es la primera acusación de plagio que pesa sobre el candidato, quien también había sido cuestionado por la autenticidad de su tesis doctoral. Y digo esto. Para conocer más de este caso nos acompaña precisamente el profesor Otoniel Alvarado, autor del libro Política Educativa, Conceptos, Reflexiones y Propuestas. Una buena tarde, señor Alvarado, gracias por atendernos. Buenas tardes. Lo primero, ¿sí se dio esa coautoría en el libro, como dice César Acuña, hoy candidato presidencial en Perú? Primero quiero expresar mi saludo a la hermana República de Colombia, donde tuve la oportunidad de hacer mi maestría allá por los años 74-75. Aprendí muchísimo en la Universidad del Valle y eso me ha servido para mi desarrollo profesional. De manera que con mucha gratitud estoy contestando a sus preguntas. Con relación a la pregunta concreta, debo decirle que yo me ratifico como autor de la primera edición, de la primera impresión del libro. Y entonces después aparece, para mi sorpresa, nuevas ediciones totalmente adulteradas, que yo no me explico cómo lo han sacado. Esa es la edición. Entonces, esa es la edición del año 2002, que explica en este caso César Acuña que hubo un acuerdo para que ambos publicaran por separado lo que habían hecho en conjunto. Sí, así es. Lamentablemente no ha habido ningún acuerdo, ni yo recuerdo pues, tampoco que en ningún momento hablamos de ese tema. De manera que no hay argumentos, ni tampoco hay evidencias, no hay pruebas. No sé, posiblemente como él está en el terreno político, tiene que defenderse para seguir adelante en la línea electoral. Pero de por medio me mete a mí un prestigio académico bien ganado de 50 años de trabajo docente, la mayoría de ellos en nivel universitario, en posgrado, y entonces a mí eso me perjudica desde el punto de vista académico, profesional, ético. Ahora, ¿usted desconoce una resolución que veo aquí en medios peruanos de la Universidad César Vallejo que autoriza la publicación del libro y la coautoría, además, del señor Acuña? Efectivamente, porque incluso yo no podría decir cómo es posible que, siendo él rector, se dé una resolución para él mismo, como autor, ¿verdad? Por lo menos debería ser un poco más recatado en eso. Entonces, yo no entiendo el nivel de irresponsabilidad que puede haber en este tipo de trámites. Ahora, hay que aclarar un punto. La primera edición, ¿usted nunca trabajó con el señor Acuña? ¿Cómo puedo haber trabajado si yo ese material lo investigué primero en Costa Rica para elaborar la primera parte del documento, que es el marco teórico de lo que es una política y lo que es política educativa y todas las implicancias teóricas que eso conlleva? Y conseguí material en Costa Rica a través de un amigo que conozco allá, que estudiamos juntos justamente nuestra maestría allá en Colombia. Y bueno, ese material me sirvió de base para elaborar la primera parte del libro. Y la segunda parte es un compendio de artículos que yo saqué en la universidad donde yo he trabajado 30 años, la Universidad de Lima, aquí en Lima, Perú, en el programa de posgrado en Administración de la Educación. Y esos artículos tienen fecha de atrás, cuando todavía yo ni siquiera conocía al señor Acuña y menos era mi alumno. Ahora, profesor Alvarado, ¿qué piensa un académico de carrera como usted al ver que un candidato presidencial, él quien aspira a dirigir el destino de Perú, anda en esta situación, plagiando su obra y además se dice que plagió también parte de su tesis doctoral? Hay dudas sobre la autenticidad de ese trabajo de grado. Bueno, preocupa a mí desde el punto de vista académico, obviamente, porque eso dice mucho de la calidad moral de la gente que debe dar ejemplo, ¿verdad? Yo hace muchos años atrás, al
final del gobierno de Fujimori escribí un artículo que se llamaba Los antiparadigmas pedagógicos. Y ahora parece ser que voy a sacar un segundo artículo con ese título. Es una pena y además, imagínense, lamentablemente yo no soy político, no tengo ambiciones políticas, pero ahora estoy metido en este torbellino político y obviamente tengo que asumir las consecuencias de todo este problema. Ahora, ¿qué quiere usted frente a esta situación que es totalmente irregular? La autoría es suya de esta obra, de este libro. ¿Qué desea usted? ¿Una rectificación pública por parte de César Acuña, quien además aspira a dirigir los destinos de Perú? Bueno, si él lo considera conveniente, si sus asesores así lo asesoran, ojalá que sea bien asesorado, y lo más honesto sería que él diga que efectivamente un error, no ha reconocido nada, pese a haber sido yo su profesor y uno de sus profesores, como él dice, muy apreciado, y yo también lo apreciaba mucho por razones más personales, digamos, ¿no? Pero no sé, no tengo mayor expectativa sobre esta situación. Tampoco tengo ningún tipo de interés político o económico, de manera que estaré a lo que se presenta. Bien, profesor Alvarado, qué bueno que aclara ese punto de que no pertenece a ninguna organización política, porque en el caso del ingeniero agrónomo que denunció la otra situación de plagio por parte de César Acuña, se dice o se ha dicho en medios peruanos que está vinculado a una de las organizaciones políticas en la contienda, precisamente por la presidencia de Perú. ¿Usted podría alumbrarnos, darnos una información sobre eso, si eso es cierto, si César Acuña está siendo víctima de la política o precisamente es pues una persona que se dedica a esta situación de plagio? Bueno, primero quiero decirle que yo trabajé en el primer gobierno aprista hasta el año 87, en que después me despidió un ministro aprista, ¿verdad? Entonces desde ahí ya no he tenido no he trabajado, no he tenido contacto con nadie del gobierno ni de la administración pública, etcétera, etcétera. Y lo segundo, obviamente, que en la ley de políticas todo vale. Aquí lamentablemente uno sin querer se ve involucrado en pelea de otros, ¿no? En la lucha política, lamentablemente, y dada la circunstancia que en nuestro país, en mi país, lamentablemente, pareceremos ya para otras latitudes, un país de tercer mundo, o un país subsahariano, que tenemos 19 candidatos a la presidencia de la República. Eso me parece a mí un escándalo. Bien, es el profesor Otoniel Alvarado, autor del libro Política Educativa, Conceptos, Reflexiones y Propuestas, a quien pues le agradezco que amablemente haya atendido esta invitación de NTN 24 la tarde de hoy. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.